Ella pensó que solo era un vaquero errante, pero era dueño de medio estado y no había amado en años. Parece que necesitas un milagro o un mecánico. Ella se sobresaltó, casi dejando caer la llave inglesa mientras entrecerraba los ojos a través del polvo. El capó de su camioneta estaba levantado, el vapor saliendo del motor como un fantasma. Se giró hacia la voz y lo vio, alto, cubierto de polvo, montado a horcajadas sobre un caballo negro que parecía salido de una película del viejo oeste. Llevaba un sombrero desgastado, calado hasta los ojos, y una camisa de mezclilla deslavada que se confundía con el paisaje. Ella se irguió, aún con la herramienta en mano. Depende de cuál estés ofreciendo. El vaquero sonrió con media boca. Bueno, mi kit de milagros lo dejé en el último pueblo fantasma, pero soy decente con motores y caballos. Si tienes de ambos, claro. Ella vaciló. El sol caía rápido. Su teléfono estaba muerto y aún estaba a 10 millas del rancho. Los coyotes ya empezaban a aullar a lo lejos. Se sobrecalentó, murmuró. O tal vez se fregó el alternador. No soy experta. ¿Te molesta si echo un vistazo?, preguntó él, desmontando con lentitud. Ella asintió, observándolo con atención mientras se acercaba. Se movía con una confianza tranquila, sin prisas, sin fanfarroneo, solo pasos firmes que crujían suavemente sobre la grava. Dejó su alforja, sacó un trapo y se inclinó sobre el motor como si lo hubiera hecho 1000 veces. Ella cruzó los brazos. ¿Cómo te llamas? Robert. ¿Solo Robert? Él alzó la vista brevemente. Es como me conocen. Ella asintió brevemente, sin saber si esa respuesta le bastaba. Él trabajó en silencio durante unos minutos, limpiando grasa de una manguera y revisando la correa del ventilador. El sol ya se había escondido tras las colinas, y las sombras se estiraban largas sobre el suelo. ¿Vives por aquí?, preguntó, solo por romper el silencio. Él negó con la cabeza. Solo estoy de paso. ¿Eres de este estado? Lo suficientemente cerca para olerlo, lo suficientemente lejos para no pertenecer. Ella no entendió del todo, pero algo en la forma en que lo dijo la hizo dejar de insistir. Después de 20 minutos, él se limpió las manos en los jeans y la miró. Va a necesitar una grúa. El radiador está roto. Ya me lo imaginaba, suspiró ella. Hay un rancho a unas 10 millas al oeste. Es mío. Tengo un remolque y otra camioneta allá. Si me ayudas a engancharla, te doy de cenar. Robert inclinó un poco su sombrero. Trato hecho. Tardaron otra hora en enganchar la camioneta a su caballo y cargar su equipo en la alforja. Ella lo siguió a pie un rato, hasta que él insistió en que montara. Ella subió detrás de él, torpe pero agradecida, intentando no apoyarse demasiado, pero el aire nocturno ya empezaba a enfriar rápido. Cuando llegaron al borde de sus tierras, un viejo letrero de madera les dio la bienvenida. Silver Bend Ranch, 1979. Las luces del porche brillaban suaves y cálidas contra el crepúsculo. Los caballos en el pastizal levantaron la cabeza, pero no se movieron. Robert los llevó hasta el granero y ayudó a desenganchar todo en silencio. ¿Eres bueno con las herramientas?, preguntó ella mientras descargaban los suministros. Depende del trabajo. Tengo una verja rota y un techo que gotea. Si estás buscando trabajo. Él la miró de reojo. Unos días, y luego sigo mi camino. Ella asintió. Solo unos días. Esa noche, ella puso un plato de estofado y pan de maíz sobre la mesa en la pequeña cocina. Robert se sentó frente a ella, recién bañado pero aún con la misma ropa desgastada. Comía como alguien agradecido, no hambriento, y nunca pidió más de lo que le ofrecieron. Ella lo observaba desde su vaso. ¿Alguna vez te has quedado en algún sitio? Él negó con la cabeza. Hace mucho que no. ¿Huyendo de algo? Huyendo hacia la paz, respondió simplemente. Esa respuesta la descolocó. El viento se alzó fuera, acariciando los cristales con dedos suaves. La noche se instaló en silencio a su alrededor. Hablaron poco después de eso. Ella le ofreció la habitación libre del viejo cobertizo junto al granero. Él aceptó, le agradeció y salió bajo la luz de la luna.
Ella cerró la puerta con llave, el ceño fruncido. Había algo en él, tranquilo pero distante, amable pero cerrado. Un vaquero errante, pensó. De los antiguos. Sacudió la cabeza, se sirvió otro vaso de agua y apagó las luces. Pero, poco antes del amanecer, un estruendo rompió el silencio. Ella se incorporó de golpe, el corazón acelerado. Afuera, los caballos chillaban. Tomó el rifle junto a la puerta, se puso las botas y corrió hacia el granero. Apenas había llegado a la mitad del camino cuando los vio, 3 figuras entre las sombras, moviéndose rápido. Uno ya estaba dentro del granero. Una de las puertas colgaba rota de sus bisagras. Entonces escuchó los golpes, gruñidos, un cuerpo contra la pared. Levantó el rifle, temblando, pero vio movimiento al costado. Robert. Se movía como un rayo, agarrando a uno de los intrusos del cuello y estrellándolo contra un poste. El hombre cayó. Otro se le fue encima, pero Robert esquivó, le dio un golpe en las costillas y luego lo derribó con un movimiento demasiado fluido para ser de un vaquero, demasiado preciso para ser suerte. El tercer hombre lo miró y salió corriendo. Cuando ella llegó, Robert revisaba los cerrojos de los establos, calmando a los caballos. ¿Estás bien?, jadeó ella. Mejor pregúntales a ellos, respondió él, señalando a los 2 hombres en el suelo, que se retorcían de dolor. Ella lo miró, atónita. ¿Quién eres? Él sostuvo su mirada. Solo Robert. Pero ella ya no estaba tan segura. Robert trabajaba con las mangas remangadas y pocas palabras. A media mañana del día siguiente, ya había reparado la puerta rota del granero, reforzado 2 establos y arreglado las bisagras sueltas del almacén de pienso. Ella lo observaba desde lejos, masticando el extremo de un lápiz, sentada en los escalones del porche con los papeles olvidados en su regazo. Había visto a hombres hechos y derechos rendirse ante un caballo testarudo o maldecir ante una simple reparación. Pero Robert se movía con un ritmo sereno, como si no tuviera nada que demostrar. Sus manos eran firmes, precisas, callosas pero cuidadosas. No se apuraba, no presumía, solo reparaba y eso la inquietaba más que la irrupción de la noche anterior. Ella esperó hasta que el último clavo estuvo en su sitio antes de acercarse. Él se secó el sudor de la frente y se giró hacia ella, como si ya supiera que estaba ahí. Gracias, dijo ella. Por lo de anoche. Él asintió. ¿Tienes muchos problemas por aquí? A veces. Tierras como estas suelen atraer interés, especialmente de quienes quieren tomar lo que no se han ganado. Robert no respondió. Caminó hacia el abrevadero y se echó agua en la cara. ¿Aprendiste a tumbar a alguien así en una pelea de bar?, preguntó ella, cruzando los brazos. Robert alzó la vista, el agua escurriendo por su mandíbula. No exactamente. Te mueves como alguien entrenado. Nada de eso. Ella se acercó un paso más. Sabes, es muy difícil confiar en alguien que no dice ni una maldita cosa sobre sí mismo. Él se secó el rostro con un trapo y la miró con firmeza. Confiaste lo suficiente para dejarme quedarme. Eso fue antes de que empezaras a romper costillas en la oscuridad como si fueras fuerzas especiales. Él casi sonrió. Casi. Te lo dije, solo Robert. Y yo te dije que eso no basta aquí. Estás huyendo de algo, escondiendo algo, o ambas. ¿Cuál es? Robert miró hacia el pastizal. Los caballos pastaban tranquilos, el viento sacudiendo la hierba alta. No respondió de inmediato. A veces, la gente pierde cosas, dijo en voz baja, y no quiere hablar de eso. La mandíbula de ella se tensó, pero algo en su voz, una grieta apenas perceptible, la hizo detenerse. Asintió una vez. Bueno, te ganaste unas noches más. Solo eso digo. Él asintió con suavidad. Eso es todo lo que necesito. En los días siguientes, Robert cayó en un ritmo en el rancho. Estaba despierto antes del amanecer, ayudaba con la alimentación, parchó una sección del cerco que llevaba meses vencida e incluso logró calmar a Dusty, la yegua más complicada de ella, con solo un silbido bajo y manos firmes. Ella, por su parte, seguía intentando descifrarlo. Le hacía preguntas al pasar,
donde creció, que lo trajo al oeste, si alguna vez había entrenado caballos profesionalmente. Pero cada respuesta era vaga, cuidadosamente medida, como si estuviera construyendo un muro incluso mientras caminaba junto a ella. Una noche, tras una larga jornada, se sentaron en el porche a ver el cielo pasar del ámbar al azul profundo. Ella rompió el silencio. Mi papá solía decir, la tierra solo vale lo que el hombre que esté dispuesto a quedarse y trabajarla. Robert asintió, con la vista en el horizonte. ¿Tú crees eso?, preguntó ella. Creo que la tierra recuerda las manos que la construyen, y los pies que huyen de ella. Ella ladeó la cabeza. ¿Y tú cuál eres? Él la miró, de verdad esta vez. Sus ojos, sombreados pero sinceros. Antes construía. Luego huí. Aún descubro cuál gana al final. Por un momento, ninguno dijo nada. Entonces ella preguntó, ¿eres bueno con los caballos porque los amas o porque escuchan mejor que la gente? Robert rió por lo bajo. Un poco de ambas. Ella sonrió. ¿Alguna vez piensas en quedarte en un lugar? Sus ojos no dejaron la tierra. A veces. ¿Piensas en quedarte aquí? Él se giró hacia ella, más lento esta vez. ¿Importaría si lo hiciera? Ella parpadeó, el pecho le apretó. No dejo entrar a la gente fácilmente, dijo en voz baja. Yo tampoco. Sus ojos se encontraron. Algo no dicho pasó entre ellos. Tal vez un reconocimiento, incluso comprensión. Sin promesas, sin declaraciones. Solo dos personas que habían aprendido a sobrevivir por las malas preguntándose si, tal vez, esta vez, era distinto. Entonces, a lo lejos, el sonido de una camioneta retumbó sobre el camino de grava. Ella se puso de pie, la tensión regresando a sus hombros. Es Ray. Robert observó cómo su rostro cambiaba. ¿Problemas? Ella asintió con seriedad. Grandes. Y, con eso, la calma que habían construido estaba a punto de ser puesta a prueba. La camioneta se detuvo en una nube de polvo, su motor gruñendo bajo como una advertencia. Ella se quedó inmóvil en el porche, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, la mandíbula apretada de una forma que Robert aún no había visto. Ray bajó del asiento como si fuera dueño de la tierra bajo sus pies. Como siempre. Era alto, bronceado, con una camisa de botones entallada que no pertenecía ni de cerca a la tierra. Su sonrisa era amplia, ensayada, pulida. A Robert no le gustó al instante. Ella, dijo Ray, acercándose al porche como si lo hubieran invitado. ¿Cuánto tiempo? Escuché que tu camioneta se descompuso. Pensé en pasar a echar una mano. La voz de ella era plana. Demasiado tarde. Alguien ya me ayudó. Los ojos de Ray se posaron en Robert, que estaba recargado contra un poste del porche con una indiferencia casual pero mirada afilada. Robert no se movió. No parpadeó. No le hacía falta. ¿Amigo tuyo?, preguntó Ray. Robert no respondió. Ella intervino. Está ayudando en el rancho. Es todo lo que necesita saber. Ray rió con arrogancia, volviendo su atención a ella. Eso imaginé. Después de lo que pasó, pensé que estarías lista para hablar de negocios. La oferta sigue en pie. Nunca estuvo en pie, Ray, le espetó ella. Solo te gusta fingir que sí. Él ladeó la cabeza, fingiendo estar herido. Vamos, sabes que no puedes mantener este lugar a flote para siempre. Estás a un latido de la ejecución hipotecaria, y yo tengo los medios para arreglarlo. No estoy vendiendo. Él se acercó un paso, bajando la voz. ¿Estás segura? Porque la próxima vez, puede que no venga a pedirlo. Robert se irguió. ¿La estás amenazando? Ray se giró. ¿Perdón? Robert bajó los escalones con paso lento, controlado. Viniste sin invitación. Estás presionando. Yo lo llamo amenaza. Ray retrocedió medio paso, luego se contuvo. No sabes con quién estás hablando. La sonrisa de Robert no alcanzó sus ojos. No, pero conozco el tipo. Ray entrecerró los ojos. Esto no es asunto tuyo, vaquero.
La voz de Robert bajó, firme. Ahora lo es. Ella se interpuso entre ellos. Ya basta, los dos. Rey tomó aire, intentando recuperar su arrogancia. Te vas a arrepentir de esto, ella. Siempre lo haces. Se dio la vuelta, subió a su camioneta y se alejó levantando una nube de tierra. Robert miró hasta que el polvo se asentó. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella asintió, pero sus puños seguían apretados. Él no va a detenerse. Robert miró la tierra, la mandíbula tensa. Entonces yo tampoco. Esa noche, ella apenas durmió. Revisó los cerrojos 2 veces, caminó la cerca con linterna y se sobresaltaba con cada sonido que traía el viento. Robert se quedó en el granero, afilando una hoja con movimientos lentos, constantes, los ojos fijos en la puerta. No era hasta poco después de la medianoche que ocurrió. Un golpe metálico, los caballos se alteraron. Ella ya estaba corriendo cuando Robert salió de la caballeriza lateral, moviéndose con una precisión aterradora. 2 hombres con sudaderas negras estaban a medio camino de desatar los cerrojos de los establos cuando él se lanzó sobre el primero, derribándolo al suelo. El segundo hombre sacó una palanca y la blandió. Robert esquivó, contraatacó, le sujetó la muñeca y giró hasta que el arma cayó. Un golpe, 2. El hombre quedó inconsciente. Ella llegó con el rifle en mano, jadeando. ¿Estás bien?, Robert asintió, respirando con fuerza pero sin perder el control. No eran profesionales. Solo manos contratadas. ¿Rey?, escupió ella. Robert se arrodilló junto a uno de los hombres, revisó sus bolsillos y sacó una hoja doblada. No tenía nombre, solo un croquis burdo de su propiedad y un establo marcado con una X roja. Ella sintió que la sangre se le helaba. Iban a llevarse a la yegua, susurró. Venderla, dañar la reputación del rancho. Robert se puso de pie, los ojos entrecerrados. No solo intenta asustarte, quiere desmantelarte, pedazo por pedazo. Ella sintió algo cambiar dentro de ella. No puedo hacer esto sola. No está sola, respondió Robert. A la mañana siguiente, ella lo encontró tensando la cerca perimetral con alambre de púas nuevo. Le llevó café, permaneciendo en silencio por un momento antes de hablar. Anoche no dudaste ni un segundo. Robert la miró, las manos aún sucias. No lo necesitaba. Lo has hecho antes. Su silencio fue suficiente respuesta. ¿Por qué lo ocultas?, preguntó ella. Porque la última vez que luché por algo, perdí más de lo que gané. Ella tragó saliva. ¿Y esta vez? La miró, los ojos más suaves. Todavía estoy averiguándolo. Ella colocó la taza sobre el poste de la cerca. Bueno, por lo que vale, me alegra que estés aquí. Él asintió. A mí también. Pero, en el fondo, ella sabía que Rey no había terminado. Y Robert empezaba a parecer menos un vaquero, y más alguien entrenado para sobrevivir a cosas mucho peores. Todo comenzó con una caja. Una vieja y polvorienta, empujada hasta el fondo del altillo, entre sogas y aperos rotos. Ella no planeaba encontrarla. Buscaba cobijas extra y casi tropezó con ella. La caja era pesada, con esquinas metálicas y un pestillo oxidado. Al abrirla, una nube de polvo de granero le llenó los pulmones. Dentro había papeles. Docenas de ellos, doblados con cuidado, documentos amarillentos atados con una correa de cuero. Y encima, un sobre con un nombre escrito con letra precisa y elegante, J. D. Harrison. Se congeló. J. D. Harrison. No era un nombre común, pero lo recordaba. Todos lo hacían. Años atrás había sido noticia nacional. Robert D. Harrison, el socio silencioso detrás de las mayores adquisiciones de tierras y petróleo de la región. El hombre que había construido un imperio antes de los 35 y luego desaparecido. Decían que se esfumó tras la muerte de su prometida en un accidente aéreo privado rumbo a una gala benéfica. Hubo rumores, dolor, escándalo, culpa, traición. Algunos aseguraban que lo perdió todo en una compra silenciosa. Otros, que fingió su muerte. Ella miró el sobre,
Luego sacó los documentos. Escrituras, fideicomisos, cartas legales. La mayoría llevaban su firma. La de Robert. Pero no solo Robert. Su corazón se aceleró. Bajó de la escalera con las manos temblorosas y fue directo a la casa. Necesitaba confirmación. Encendió su viejo portátil, buscó el nombre, y allí estaba. Una versión más joven, bien afeitado, más agudo, vestido con trajes que valían más que su camioneta. Pero los ojos eran los mismos. Era él. Robert D. Harrison. El hombre que había sido dueño de medio estado. El hombre que dormía en su cobertizo. El hombre que no había amado en años. Lo encontró en el pastizal al caer la tarde, revisando la cerca con uno de los potros más jóvenes, siguiéndolo como una sombra. Él la miró al acercarse, leyendo su rostro antes de que dijera una palabra. «Lo encontraste», dijo en voz baja. Ella no respondió. Solo sostuvo los papeles en la mano, con traición en la mirada. «Me mentiste». Robert exhaló con lentitud. «No mentí. Solo no te lo dije. Me hiciste creer que eras un vaquero errante, un desconocido con un pasado callado y algunos remordimientos. Me dejaste confiar en ti. Nunca te lo pedí», respondió él, sin dureza. «Pero sabías que lo hacía». Él asintió. «Sí». Ella comenzó a caminar en círculos, la voz temblorosa. «Eres Robert Harrison. El tipo que desapareció tras el colapso de su imperio». «No colapsó», dijo él. «Me alejé». Ella lo miró, afilada. «¿Por qué?» Él vaciló. «Porque construí algo que pensé que cambiaría el mundo. Y cuando el mundo lo rompió, no me quedó nada salvo el silencio». Ella no dijo nada. El viento soplaba entre la hierba seca. Robert dio un paso más cerca. «Nunca quise engañarte. Solo quería ser alguien distinto, por un rato. En un lugar donde no vieran dinero, ni legado, ni fracaso. Solo a un hombre con un martillo y un caballo. Y lo lograste», dijo ella, con amargura. «Les permitiste creerlo. Me lo permitiste a mí». «Sí», respondió él. Ella miró los papeles que aún temblaban en sus manos. «Dijiste que corrías hacia la paz. Pero aún estás huyendo, Robert. Incluso aquí». «Lo sé», respondió, y bajó la cabeza. «Lo siento». Ella alzó la vista, con lágrimas quemándole los ojos. «No me importa quién fuiste, pero sí me importaba quién creía que eras». «Sigo siendo él», susurró Robert. Ella negó con la cabeza. «Ya no sé quién eres». Y con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejándolo de pie en la luz agonizante, con nada en las manos salvo el peso del arrepentimiento. Detrás de él, el potrillo relinchó suavemente. Robert no se movió. Porque, por primera vez en años, comprendió lo que significaba ser visto, y lo que costaba esconderse. Ella se fue antes del amanecer. No dejó nota. No miró atrás. La caja de documentos quedó sobre la mesa de la cocina, intacta. Un monumento silencioso a todo lo que creyó conocer, y a todo lo que ahora dudaba. Empacó solo una bolsa de lona y condujo su camioneta de repuesto rumbo al pueblo, necesitando espacio, aire, algo que no fuera Robert Harrison. Odiaba ese nombre, porque significaba todo lo que sentía. Cada destello de confianza, de conexión, estaba construido sobre una media verdad. El hombre que reparaba sus cercas y montaba sus yeguas ariscas en silencio no era solo Robert. Era un millonario escondido, un hombre con más poder del que admitía, alguien que había observado el mundo desde las sombras, dejándola creer que no tenía ninguna. Al llegar al borde del pueblo, reservó una habitación en una pequeña posada junto a la carretera e intentó no pensar, pero el silencio allí era más pesado que en el pastizal. Más tarde ese día, caminó por la calle principal y se detuvo frente a la ferretería cuando escuchó su nombre en voz baja. «Ella, ¿viste las noticias?» Se giró y vio a un ranchero mayor que apenas recordaba. «Thompson, quizá». Él sostenía un periódico local arrugado. «Dos familias más presionadas para vender. Ray Aston expande su huella de desarrollo».
Ella se lo arrebató. El titular era malo. El artículo, peor. Ray Aston, su ex, estaba comprando tierras rápido. Demasiado rápido. Cada familia que recibía una de sus invitaciones o se iba en silencio o terminaba en pleitos legales que no podían costear. Ya no amenazaba. Ejecutaba. La última línea le retorció el estómago. Easton Development espera comenzar obras dentro de 3 meses en el borde sur de Silver Bend. Su tierra. Su hogar. Las piezas del rompecabezas encajaron de golpe. La presión, las amenazas, el allanamiento, los ataques dirigidos. Ray no solo iba por ella. Estaba barriendo el valle, asfixiándolo escritura por escritura. Y ella se había alejado del único hombre que podía detenerlo. Esa noche, el viento azotaba la ventana del motel. Ella se sentó en el pequeño escritorio, mirando el periódico doblado junto a la cena intacta. Cada recuerdo de Robert giraba en su cabeza, su fuerza callada, su constancia al amanecer, las cicatrices en sus nudillos, la tristeza detrás de sus ojos. No había mentido para herirla. Se había ocultado para proteger lo poco que le quedaba. Y ella había huido. No porque no fuera quien decía ser, sino porque, en el fondo, se había convertido en alguien a quien tal vez podía amar. Y eso la aterraba. Pero ahora, el amor no era el punto. Ray estaba ganando. Y ella necesitaba a alguien que no solo se preocupara, sino que supiera luchar. Al amanecer, condujo de regreso. El rancho estaba en silencio. La puerta delantera abierta. El aire olía a polvo, a caballos y a algo más profundo, a regreso. Lo encontró en el granero. Robert cepillaba a uno de los potros, mangas remangadas, los movimientos tranquilos, como si nada se hubiera roto entre ellos. Ella no habló al principio, solo lo observó. Él se giró y, al encontrarse sus miradas, no hubo enojo, ni exigencia, solo espera. Leí las noticias, dijo ella. Él asintió. Se mueve más rápido de lo que pensamos. Lo sé. Se acercó un paso. Me fui. También lo sé. Hubo una pausa larga. Su garganta se cerraba. No volví por una disculpa ni por una explicación. Robert la miró con cuidado. Entonces, ¿por qué volviste? Porque te necesito, dijo ella. No solo al hombre con una llave inglesa y voz suave. Necesito a Robert Harrison. Al hombre que construyó medio estado. Al hombre que puede detener a Ray, antes de que lo reduzca todo a cenizas. Sus ojos se suavizaron. ¿Estás segura? No estoy segura de nada, respondió, salvo de que nunca dejaste de luchar, aunque nadie lo viera. Él dio un paso más. Y yo nunca dejé de querer proteger este lugar, o a ti. Ella parpadeó, conteniendo lágrimas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Robert levantó una carpeta del banco. Un expediente legal con letras en negrita, Easton Holdings LLC. Hacemos un plan, dijo. Y luego lo hacemos sonar fuerte. Juntos salieron a la luz de la mañana. Ray tenía poder. Pero ellos tenían propósito. Y tal vez, solo tal vez, eso bastaba para ganar. 3 días después, el viejo salón de reuniones del pueblo estaba lleno. Robert se paró al frente, mangas remangadas, sin corbata, la voz baja pero firme. Un caballete mostraba mapas, escrituras y una cadena de conexiones. Nombres de empresas fantasma, transferencias inmobiliarias y huellas financieras que llevaban, inevitablemente, a un solo hombre, Ray Aston. Ella estaba junto a él, escaneando a la multitud. Granjeros, maestros, rancheros, algunos enojados, otros asustados, todos, cansados de callar. Sé que no les he dado razones para confiar en mí, dijo Robert. Pero todos saben que lo de Ray no es negocio. Es presión. Ustedes lo han visto. Lo han sentido. Yo he visto lo que pasa cuando hombres como él actúan sin control. Y ya no pienso mirar desde la barrera. Levantó un paquete de documentos. Estas son solicitudes legales para una orden judicial.
Yo cubro los gastos. Solo tienen que respaldarnos. El salón guardó silencio. Luego, una mujer mayor levantó la mano. ¿De verdad es usted Harrison? Robert asintió. Sí, señora. Entonces, ¿por qué ayudarnos ahora? Él vaciló. Porque antes no lo hice. Y debía haberlo hecho. Un murmullo recorrió la sala. Uno a uno, comenzaron a asentir. Y a firmar. Al cabo de una hora, 25 firmas estaban en el papel. Suficientes para frenar temporalmente el proyecto de Ray. Pero todos sabían que él no se detendría tan fácilmente. Esa noche, Robert caminaba por el granero, teléfono en mano. Sí, presentamos la orden. Llega a primera hora. Hizo una pausa. Eso significa que Ray se quedó sin opciones. Salvo que use la fuerza. Colgó. Ella estaba en la puerta. ¿Crees que vendrá? Robert asintió. Tiene que hacerlo. A medianoche, el sonido de motores rompió el silencio. El estómago de ella se encogió. Ya llegaron. Robert le entregó una linterna y un walkie-talkie. Ve por atrás. Llama al sheriff Lang. Dile lo que está pasando. No pienso dejarte. No te lo estoy pidiendo, dijo él. Pero ella no se movió. Robert suspiró. Entonces quédate cerca. Salieron entre sombras. Los faros iluminaron el otro lado del campo. 3 camionetas. Figuras bajaron, linternas escaneando la tierra. La voz de Ray sonó, fría y arrogante. Robert, sabemos que esta tierra no vale nada, sin sangre en ella. Robert salió a la vista, escopeta baja pero lista. Hiciste tu jugada. Ahora retírate. ¿Crees que un par de papeles me van a frenar? No, dijo Robert. Pero los testigos sí. Las sirenas se escucharon a lo lejos. Ray maldijo. ¿Llamaste a la policía? No, Robert apretó la empuñadura. Ella lo hizo. Ray se giró justo cuando ella emergía detrás de él, el rifle en alto. Retrocede, Ray. Él se lanzó. Un disparo desgarró la noche. Ray cayó de rodillas, sujetándose el costado. Sus hombres se dispersaron en la oscuridad. Ella corrió hacia Robert, el corazón a 1000. ¿Estás bien? Él asintió, aunque una herida sangraba sobre su sien. Lo suficientemente. Las patrullas del sheriff irrumpieron en el camino segundos después, luces azules y rojas cortando el polvo. Ray fue arrestado en el acto. Armas no registradas, intento de agresión, allanamiento. Los agentes no necesitaron más pruebas. Para cuando el sol se alzó sobre Silver Bend, la batalla legal apenas comenzaba, pero la peor parte de la guerra ya había quedado atrás. Y habían ganado la primera lucha, juntos. Robert se movía más lento esa semana. La herida sobre la sien fue suturada, las costillas magulladas vendadas. Pero ella sabía que el dolor no siempre se quedaba en el músculo. Lo notaba en cómo él se detenía demasiado tiempo frente a la cerca, observando el viento sacudir la hierba. En los suspiros que se le escapaban cuando pensaba que nadie lo oía. Pero nunca se quejó. Y ella nunca se alejó de su lado. Volvieron a trabajar en ritmo, como si nada se hubiera roto. Alimentaban a los caballos, caminaban el pastizal, cuidaban el pequeño huerto detrás del granero. Pero ahora había algo más suave entre ellos. Un silencio que se entendía. Una tarde, cuando el sol se deslizaba detrás de las colinas pintando el cielo con tonos durazno y rosa, ella lo encontró sentado junto al corral, cepillando a Dusty con movimientos lentos y firmes. «La vas a malcriar», dijo ella con una sonrisa suave. «Se lo merece», respondió Robert, acariciando el cuello de la yegua. «Todos lo merecemos, de vez en cuando». Ella se sentó a su lado, las manos juntas sobre el regazo. ¿Alguna vez piensas en lo que viene después? Robert no respondió de inmediato. Cada día, dijo, mirándola con firmeza. Antes pensaba que había nacido para construir cosas, acuerdos, proyectos, imperios. Pero últimamente, cayó, su mirada yéndose hacia las colinas.
Solo quiero construir algo que dure. Algo tranquilo. Algo verdadero. Ella tragó con fuerza. Ya lo hiciste. Robert metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja desgastada. No era de terciopelo. No era nueva. Era simple. Como él. La abrió y dentro había un anillo de plata, delicado, trabajado a mano, con una inscripción apenas visible por dentro. Ella reconoció la caligrafía al instante. Era la de su madre. De alguna forma, Robert había tomado una frase de una vieja tarjeta de cumpleaños que ella había dejado sobre la mesa de la cocina. Vuelve a casa cuando estés lista. Ella contuvo el aliento. Robert no se arrodilló. No hizo discurso. Solo la miró, los ojos llenos de una honestidad cruda y tranquila. No he amado en años, dijo en voz baja. Y pensé que nunca volvería a hacerlo. No así. No donde realmente importara. Ella parpadeó, luchando contra las lágrimas. No necesito una iglesia, añadió él. Ni una multitud. Solo te necesito a ti. Y el sonido de tus botas en el porche cada mañana. Ella rió entre lágrimas y asintió, la voz temblorosa. Sí. Robert le colocó el anillo. Encajaba como si siempre hubiera estado esperando por ella. Se quedaron sentados un rato más mientras la noche llegaba, las estrellas apareciendo una a una. Sin fanfarria. Sin flashes. Solo dos personas que, finalmente, se elegían por completo. Después del ruido. Después de la pelea. Después del largo camino de duelo y corazas. Habían vuelto a casa. Y esta vez, se quedarían. Un año después, las colinas de Silver Bend eran más verdes que en décadas. Una lluvia de primavera había traído flores silvestres que brotaban entre la tierra endurecida. Los caballos vagaban libres, sus crines al viento. Risas llenaban el granero. Voces infantiles, vivas. El rancho ya no era solo un hogar. Era un refugio. Ella estaba de pie en el porche, una bebé dormida contra su pecho en un fular tejido. Su hija, Ren, tenía la frente firme de su padre y la terquedad callada de su madre. La pequeña se removió suavemente mientras ella observaba a un grupo de adolescentes ensillar caballos bajo la guía de dos voluntarios. Al otro lado del campo, Robert caminaba junto a un niño de unos 10 años, sujetando las riendas de una yegua paciente. Se movía más lento, no por la edad, sino por propósito. Como si cada paso importara. El niño se rió de algo que él dijo. Robert le revolvió el cabello. Esto era lo que habían construido. Tras la caída de Rey y las batallas en los tribunales, la comunidad se había unido. Personas que ella jamás pensó que compartirían un espacio, ahora trabajaban codo a codo. El rancho se convirtió en un centro sin fines de lucro que ofrecía equinoterapia a veteranos, jóvenes en riesgo y familias que habían perdido demasiado. Robert nunca puso su nombre en nada. No quería atención. Solo quería devolver. Ella bajó los escalones del porche con cuidado, protegiendo la cabecita de Ren con la mano. Robert la vio desde el corral y sonrió con esa sonrisa tranquila que aún la desarmaba. Buenos días, señora Harrison. Llegas tarde al desayuno, señor Harrison. Se encontraron a mitad de camino. Él la besó en la frente, miró a la bebé. Está frita. Como su padre después de una jornada de cerca. Robert rió. Justo. Caminaron juntos, la luz dorada calentando la tierra a su alrededor. Un cartel crujió suavemente cerca de la entrada del rancho. Recién lijado, cuidadosamente repintado, estaba montado sobre el mismo poste que su padre había colocado décadas atrás. El nuevo nombre, tallado con fuerza. Harrisonville. Donde volvemos a la vida. Robert lo miró y soltó un suspiro largo. ¿Crees que a tu padre le habría gustado? Ella asintió. Le habrías gustado tú. Los ojos de Robert se suavizaron. Me costó ganármelo. Ella le tomó la mano. Te lo ganaste el día que te quedaste. Y allí se quedaron, mirando el viento recorrer las colinas, con su hija entre ellos, el rancho vivo con sonido y espíritu. Habían perdido mucho,
Pero habían construido más. No con acero, ni petróleo, ni poder, sino con amor, con verdad, con la decisión silenciosa de seguir eligiéndose, día tras día, sin importar cómo girara el mundo. Mientras el sol se alzaba sobre Harrison Ridge, ella miró a Robert y sonrió. «Vamos a montar», susurró. Él asintió. Y juntos, con Ren segura contra el pecho de su madre, ensillaron 2 caballos y cabalgaron lentamente por el sendero hasta la cima de la colina. La misma donde Robert una vez contempló la tierra solo, pensando que jamás volvería a pertenecer. Pero ahora, en la cima, miró hacia abajo. No como un errante, ni como un fantasma del que fue, sino como esposo, como padre, como un hombre que había vuelto a la vida exactamente donde siempre debió estar. A veces, las historias de amor más poderosas no nacen de grandes gestos ni comienzos perfectos, sino de piezas rotas reconstruidas con manos firmes y corazones en silencio. Robert y ella no solo se encontraron sanación, propósito, y ese tipo de hogar que no se compra, solo se construye. Porque el amor, el verdadero amor, no se trata de quién fuiste, sino de quién eliges ser. Juntos. Si esta historia te conmovió, si te recordó que incluso el corazón más solitario puede volver al amor, considera suscribirte a Soul Stirring Stories. Aquí compartimos relatos profundos y emocionales que nos recuerdan una verdad sencilla. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Suscríbete, activa la campanita y únete a nuestra comunidad de almas que creen en las segundas oportunidades y en el amor que nace donde menos lo esperas. Gracias por vernos. Y recuerda, donde sea que estés, alguien te está esperando para cabalgar de regreso a casa.